bien Perfecto, ubicado, ¿te parece? perfecto. Bueno, Sí, yo quería ya, empezar, bueno, vinculando dos piezas pues, que siento yo que tienen una relación, ¿no? Árbol de la sí, vida y ritual de reconciliación, ¿se relacionan en algún sentido? sí, claro, todas todas las obras que yo he hecho en espacio público se relacionan, todas se relacionan, porque yo desde muy niño sentí que había una necesidad grande de luchar por cambiar esta historia de violencia que tiene Colombia. Y entonces ese es el hilo conductor que tienen todas esas piezas. Sí, vi que tiene una pieza también en los llanos orientales. Y bueno, Así es. pues Árbol de la Vida que fue hecha con el armamento del Ejército Popular de Liberación. En este caso, ¿hubo alguna solicitud para pedir armamento depuesto por las FARC-EP para ritual de reconciliación? Bueno, siempre estuvo latente esa posibilidad, puesto que yo tenía alguna experiencia y entonces, y por el tema que yo he escogido para mis obras, entonces tuve acercamientos, varios acercamientos. Yo estoy hablando con Alape, estoy hablando con Alape, pero también estoy hablando con Iván Márquez y también estoy hablando con el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo. Eh, siempre estuvo la posibilidad de que alguna de mis propuestas fuese considerada para una de esas tres obras, pero aquí sucede algo, aquí no, en Colombia sucede algo con todos esos concursos y es que casi siempre, o siempre, digo yo, están muy determinados por las personas cercanas a quienes son jurado. Y entonces en este caso, tengo que decirlo porque así sucedió, eh, uno de los jurados había apoyado por, por muchos años al artista chileno que ganó el concurso. Entonces, nosotros decimos, cuando nombran el jurado, ya sabemos quiénes pueden ser los ganadores del concurso. Y entonces, pues, eh, yo participé en ese concurso a pesar de que no creía en el sistema, pero lo hice para que después no fuesen a decir que yo estoy protestando o estoy llorando porque no me dieron algo en lo que no participé. Entonces, estuvo la opción con muy buen interés, pero el jurado hizo un fallo a su juicio, pero es un fallo determinado por las personas que ellos conocen, que ellos apoyan y hasta cierto punto lo puedo entender. La pregunta importante es si el resultado, no estoy hablando del concurso que se hizo para la obra de la ONU, la pregunta es, nosotros como colombianos nos sentimos representados con esa forma escultórica, eso habla de la tragedia que nosotros vivimos aquí, o habla de la esperanza que nosotros tenemos de una nueva vida a partir de esa firma, de ese acuerdo, qué es lo que para la gente del común puede representar esa obra. Y bueno, pues he oído muchos conceptos y hasta ahí con el tema, porque la obra está, porque la obra quedó allá y quedó para el olvido, porque yo no he visto que nadie que llegue a la ONU vaya con emoción, con alegría y con orgullo a decir esta obra representa este esfuerzo tan grande que estamos haciendo los colombianos para superar la tragedia en la que vivimos. Y tu propuesta para la convocatoria fue ritual de reconciliación, me imagino. Exactamente, exactamente. Fue ritual de reconciliación, porque el ritual de reconciliación tuvo un recorrido que comenzó precisamente en un evento en donde La las FARC chinita. pidieron perdón en la Chinita, exactamente. Y ¿Y allí hablé con Iván. por qué Ahí fue donde decidiste hablé. llevarla a la chinita?
Me invitaron, yo tengo, yo hice la obra del EPL en Urabá, hay mucha gente que perteneció al EPL y y conocieron mi obra y me invitaron. Y yo estuve presente en el evento por invitación de la comunidad de Apartado. Y tuve pues una fortuna que tú tal vez ya debiste ver, y es que la comunidad, las FARC y el gobierno pidieron que la obra estuviera en el atril de los oradores, y eso es una cosa insólita porque esa obra debutó presidiendo simbólicamente un evento tan importante como fue ese. Vi que hubo, digo, en una nota del Congreso, vi que hubo un debate porque tú la presentaste bueno, con muchos congresistas y hubo uno de ellos que tuvo resonancia con la propuesta y la planteó, ¿no? Pero que hubo una oposición de la bancada uribista. ¿Cómo fue Sí, este suceso? Digo, porque había el planteamiento de entregársela al Papa, pero la mitad de la bancada, digamos, estaba en contra y la otra mitad estaba un poco a favor, ¿no? ¿Cómo ocurrió esto? bueno, no, las fuerzas no fueron así. La propuesta la presentó el senador del Polo Democrático, Alexander López. Y ese Congreso, pues, y en general como está la situación en el país, está muy dividido, muy radicalizado, pero la propuesta también tenía el apoyo del presidente del Senado, Efraín Cepeda, que es conservador y afín al gobierno. Entonces, Alexander López lo presentó y separó una persona, que es el senador de Caldas, de cuyo nombre no me acuerdo ahora, pero que es muy aguerrido y muy bárbaro en sus intervenciones. No me acuerdo el nombre de él. Eh, de pronto más adelante lo recordaré. Y él fue la única persona, obviamente, pues de su bancada, y dijo más o menos estas palabras: no le metamos política a la visita del Papa. ¿Por qué tenemos que meterle política? No, no hagamos esto. E inmediatamente y de una manera muy contundente, el presidente del Senado dijo: no, a mí me parece que eso es muy importante y pido que lo aprobemos. Y ese fue todo el debate. Fueron Alexander proponiendo, el senador del Centro Democrático oponiéndose, y Efraín Cepeda zanjando la discusión y determinando que eso fuera así, y el Senado la llevó a, una comisión del Senado la llevó a la Nunciatura Apostólica. He visto, digamos, en distintas plataformas el proceso de crowdfunding que ha llevado a cabo con Crónica y, bueno, con varias instituciones, que me parece, bueno, muy perseverante. Y me gustaría preguntarte por qué la escultura no tiene un donador definitivo en el Estado colombiano o en la Iglesia. Bueno, la escultura es una donación del pueblo colombiano, y la Iglesia Católica. Yo tuve la oportunidad de presentarme en la conferencia episcopal el informe de la aprobación de la escultura. Y esa fue la conferencia episcopal del año 2019, me parece, o 20, el 20. Bueno, en una de esas conferencias, tal vez la del 20, el 20 fue que se desató la pandemia. En el 20, sí. En el 20, bueno, entonces fue en febrero del 2020. Y en marzo me reuní con el presidente y el secretario de la conferencia episcopal, y ellos la conferencia se declaró copartícipe del proyecto, y planeamos llevar la noticia a todas las parroquias para recoger los recursos en las parroquias. Pero 8 días después, más o menos el 20 o el 21 de marzo, se declaró la primera cuarentena, y entonces la Iglesia no pudo llevar adelante el proyecto, y nunca más las parroquias volvieron a funcionar como funcionaban, y nunca más se recogieron los recursos, ni la Iglesia ha tenido pues como la, la voluntad, no digo la voluntad, ha tenido la consideración de no cargar a la comunidad de tributos, digamos, o de recolectas,
porque la situación económica de la gente no está para eso. Entonces el plan de la iglesia que teníamos con la iglesia se quedó en suspenso, y entonces yo recurrí al gobierno, porque, pues bueno, para decirlo en una sola palabra, por razones políticas, este gobierno nacional no participó, y me lo dijeron, me respondieron varias cartas con argumentos baladíes, pero finalmente diciendo que no participaban. Entonces, empecé a buscar gobiernos locales y donaciones de empresas. Es decir, ha sido tortuoso el camino de conseguir los recursos, porque por la pandemia que se atravesó, esa es la razón principal, pero hemos conseguido donaciones de empresas y hemos conseguido donaciones en dinero y donaciones en especie, en chatarra de cobre, y hemos conseguido que algunas alcaldías y algunas gobernaciones compren una versión de 90 centímetros de esta escultura, y con eso es que hemos venido financiando la obra al punto de tener ya cubierto los costos de sacarla de la fundición. Lo que haremos pues próximamente, no sé exactamente en cuánto tiempo, porque es absolutamente dispendioso, ese trabajo es muy complejo, la escultura se seccionó como en 50 partes, y entonces esas partes tienen que vivir un proceso que tal vez tú ya conoces, y estamos en eso, ya vamos como en un 50% del recorrido en el taller de fundición. ¿Cuál fue el acuerdo exactamente que se estableció con el Vaticano, José Augusto, para la concreción de esta escultura? Porque vi un documento que circulaba en una presentación, pero me imagino que hay como un periodo de tiempo que ellos van a esperarla, o hay algún acuerdo en ese sentido. Bueno, el acuerdo es que ellos aprobaron que la escultura fuera instalada en los jardines del Vaticano, sin tiempo de límite, por un lado. Pero en otra gestión que hice yo de una manera providencial, te la voy a narrar porque es muy lindo. Yo estaba reunido con los ciudadanos más humildes de Roma, migrantes latinos que se dedican, tú sabes, a oficios muy humildes, y me preguntaron qué estaba haciendo en Roma, y yo tenía un folleto que casi siempre publico para informarle a la gente y para que le quede ahí un recorderis. Y les dije, es que estoy tratando de presentarle esta propuesta, de que me aprueben esta propuesta, y si conocen a alguien en el Vaticano, preséntenme. Y una señora de Cali, cuyo nombre es Carmela Sepúlveda, se llevó el folleto y llamó al padre Fabio Baggio, que es el subsecretario de Migraciones del Dicasterio del Desarrollo Humano del Vaticano. Este padre se reúne semanalmente con el Papa para reportar el desarrollo de su trabajo y para acordar nuevas políticas, porque las migraciones son uno de los temas importantes para el Papa. Y el padre Fabio me mandó llamar. Yo hablé con él, le preparé un folleto muy hermoso que me ayudaron a traducir en la Embajada de Colombia en el Vaticano, porque para ir a hacer esta gestión yo conté con el apoyo del canciller eh, que murió. ¿De año? No, el Riaño es el embajador allá, no, me está olvidando. Bueno, Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo, siendo comisionado de paz, apoyó el Monumento a la Paz de las Armas del EPL. Y ahora que estaba la opción de presentarle al Vaticano, pues él me apoyó para presentarlo, y le ordenó a Julio Aníbal Riaño que hiciera la tarea, y él hizo las consultas para llevarme a Roma. Entonces, a través de la embajada, hicimos una gestión oficial ante el Estado Vaticano, de las distintas entidades del Estado Vaticano, vale decir la Gobernación, la Dirección de Cultura y la Dirección de los Museos del Vaticano. Pero con esta señora logré llegar directamente al Papa, porque el padre Fabio Baggio me dijo, este proyecto me gusta, se lo voy a presentar al Papa en 8 días.
y vengan 10 días para que hablemos. Y a los 10 días él me dijo, el Papa no necesitó ni mirar por dentro del folleto, él vio en la primera página su escultura y dijo, me importa mucho y la quiero allá en los jardines de los museos del Vaticano. Sin fecha de realización, porque bueno, estos proyectos tan grandes y teníamos, no teníamos definida la financiación porque esto era a ojos de cualquier persona un proyecto delirante, ¿no? Pues Claro. este tipo dice que se va para Roma a presentarle esto al Papa, a conseguir que el Papa esto pues a nadie se imaginaba que esto era posible, pues. ¿Y por qué en el Vaticano y no, por ejemplo, en Bogotá o en Cartagena, que fue el lugar donde se firmó el acuerdo? O, bueno, en Bogotá se firmó el último, ¿no? En el Teatro Colón. ¿Por qué no en Colombia? Porque entonces ya esta escultura no estaba ligada al proceso de paz. O Mm. sea, esta escultura se desligó por las decisiones pues, de las entidades que tenían que hacerlo. Entonces, no era propio perseverar en eso, pero sí fue propio continuar la saga de la donación que hizo el Senado de la República al Papa, porque el Papa hizo un gesto extraordinario y una manifestación muy hermosa. El Papa pasó una noche recorriendo en la Anunciatura Apostólica unas mesas donde estaban muchos regalos que le han mandado de muchas partes. Los miraba, los miraba, los miraba, y cuando el Papa llegó a la escultura, él se detuvo y no quiso seguir caminando más, se detuvo ante la escultura, le hablaron de la escultura y el Papa dijo, me la empacan porque me la llevo inmediatamente conmigo para el Vaticano, un gesto apasionado y súbito. Entonces, eso fue sorprendente para todo el mundo, incluido yo, y me puse a investigar simplemente por curiosidad las razones del Papa. Resulta que él escribe libros de arte, tiene un libro que se llama Mi idea del arte, y él habla permanentemente del arte. Él hizo este año que pasó una homilía para los artistas. Entonces entendí que el Papa, que a este Papa le podía yo proponer que hacerla monumental. Y, y como conozco la labor del Papa por el mundo, hablando del perdón, la paz y la reconciliación, y en una de sus ideas, él dice, yo le pido a los artistas que hagan obras esperanzadoras para la humanidad, y esta escultura lo era. Y en otra de sus ideas dice, yo creo que las obras que están en los museos de arte de la iglesia deben servir para apoyar la pastoral que hace la iglesia en el mundo. Entonces encajaba perfectamente y por eso me parecía, y tenía méritos suficientes el Papa para hacerle un reconocimiento con la escultura, y esa fue la propuesta, en reconocimiento al Papa Francisco por su formidable pastoral social por el mundo alrededor del perdón, la paz y la reconciliación. En ese sentido, ¿tú dirías que qué noción de paz está representada en la escultura y cómo se relaciona con el conflicto armado en Colombia? Bueno, la escultura son un grupo de personas que tienen una decisión personal de, de perdonarse y de reconciliarse. Y a partir pues de, ese, de esa acción que nos obligan los padres cuando tenemos una discusión con los hermanos, de perdónense ni abrácense, me pareció que ese era el símbolo del perdón y la reconciliación de los seres humanos. Y, y creo que lo primero que debe suceder es que uno tenga la decisión de perdonar y de reconciliar. Somos los individuos los que conformamos la sociedad, y entonces aquí en esta escultura con las personas yo quiero representar a la humanidad reconciliándose.
Es Hay, lo que... de acuerdo, hay especialistas que dicen desde la reparación completa y efectiva que es necesaria la verdad, la justicia para que exista el perdón. No sé qué opinas con respecto a esto. Bueno, pues recuerda que cuando las personas se abrazan, se hablan. Y entonces eh, en ese abrazo hay toda una reflexión y hay un compromiso, pero cuando tú decides ir a dar un abrazo ya tienes una elaboración interior que te permite llegar a esto. Es decir, la gente no llega porque sí, sino porque ya ha elaborado, ha reflexionado y ha concluido que debe asumir una actitud de perdón y reconciliación. Este puede Eh, ser... por- Sí, te escucho. porque, porque las personas vienen reflexionando, por lo menos es lo que me pasó a mí. Desde niño vengo reflexionando sobre todos estos temas y, y, y elaboré una postura que es la que trato de representar con mis obras. Esta pregunta podrá ser un poco básica, pero bueno, no sé cómo la interpretas. Si Ritual de Reconciliación es un monumento a la paz o es un memorial a las víctimas. Eh, yo creo que contiene los dos elementos, porque ahí en esa reconciliación todos somos víctimas. Es decir, esta escultura comenzó siendo una propuesta de ritual de reconciliación de la nación colombiana. Y entonces bueno, todos somos víctimas, pero la construcción de la paz comienza por el perdón y la reconciliación. En ese orden, me parece que se dan los temas en la gente. Ahora, ya la escultura ubicada en el escenario del Vaticano ya está hablando de la reconciliación de la humanidad y hay muchas razones para que la humanidad eh, deba, hay muchos asuntos que debe reconciliar la humanidad en general, ¿no? Entonces sí, reconciliar es, perdonar, reconciliar son soportes de una paz. Y bueno, en ese sentido, ¿en qué se diferencia el Ritual de Reconciliación de otros monumentos a la paz o memoriales a las víctimas que se encuentran en Colombia? Pues bueno, en primer lugar, porque para mí lo que hice ahí fue colocar en el escenario a los seres humanos que son sujetos y objetos de todo lo que ha pasado en Colombia. Es decir, es poner un espejo para el público, en donde se van a ver ellos mismos y les va a generar, de hecho lo genera sorprendentemente. Las personas cuando iban a mi taller en el proceso de elaboración de la obra, lo primero que hacían era abrazarse de la escultura y hacerse las fotos con la escultura, abrazados de la escultura. Eh, y los otros que yo conozco, pues tienen otro interés dependiendo, otros asuntos dependiendo del interés del artista, tú sabes. Creo que fundamentalmente se diferencia ahí, esa es la diferencia. Eh, en lo que yo conozco, no conozco tampoco mucho, conozco este que premiaron de chileno para la ONU y conozco el que hizo esta colega premiada Doris. también, pues, Doris Salcedo, con el tema de las FARC. Eh, ahí, ahí no hay, pues por su interés, claro, por el interés de cada artista,
ellos lo hicieron de esa manera y yo por las razones que te doy. ¿Tú dirías que hay un propósito espiritual, social o ideológico en esta pieza? Absolutamente, claro que sí, absolutamente, que es de lo que hemos venido hablando, pero sí, claro, es una pieza con un total contenido en ese sentido, y hasta espiritual, ¿no? Porque bueno, todas estas ideas elevan el espíritu de las personas. Siempre que está este tema de la paz, así como sobre la mesa, como que al arte se le llama, ¿no? Para manifestarse con respecto al conflicto armado. ¿Qué opinión tiene usted, pues tienes tú con respecto a este, digamos, este papel que se le da al arte? Bueno, es que a mí me parece o me parece no, ha sido una de los principios de mi vida, es que nosotros, nadie, ni los artistas, ni ninguna actividad profesional, ningún ciudadano debe estar ausente de la preocupación de buscar la paz en esta nación. Nadie. Todos deberíamos desde nuestro quehacer aportar, aportar para lograr que vivamos en paz y civilizadamente. Entonces, pues los artistas no tenemos por qué escaparnos de ese compromiso, creo yo. ¿Y cómo podrías interpretar la relación entre el artista y el Estado en el contexto, este contexto de la paz en Colombia? Pues bueno, el Estado tiene un gobierno, el Estado tiene unos gobiernos y esa relación a veces es una relación afortunada y a veces es desafortunada, dependiendo de la política que tenga el gobernante que está al frente del Estado. Por ejemplo, en este periodo ha sido absolutamente desafortunada la relación con el Estado nacional, pero la relación con otros estados locales o regionales ha sido muy positiva por la política que cada uno tiene respecto a la paz. Esa es la diferencia. Ahora, pues no siempre son felices las relaciones de los artistas con el Estado porque a pesar de tener una política en general, eh, en particular, a veces no disponen de recursos, a veces dejan los asuntos para el último lugar. Eh, es compleja y es difícil, pero hay que intentarlo, hay que perseverar porque los artistas también tenemos derecho a los recursos del Estado para nuestros proyectos. Y entonces, en ese sentido, mi postura ante el Estado no es una postura de estar suplicando o estar rogando, sino estar diciendo, aquí hay unos recursos que nos pertenecen, aquí hay un plan de desarrollo en el cual se habla de estos asuntos y aquí estoy proponiendo algo que tiene que ver exactamente con la política que ustedes han aprobado. Y mis diálogos son unos diálogos soportados en lo que ellos se comprometieron a ejecutar cuando presentaron una propuesta de gobierno y cuando aprobaron un plan de desarrollo. Pero no es fácil. O sea, ahora está siendo mucho más fácil y yo tengo unas experiencias emocionantes, pero, pero han pasado cosas espantosas en la relación con los administradores del Estado. Uf. Y bueno, en ese mismo contexto de la paz, ¿cómo percibe la relación artista-iglesia? Bueno, la iglesia es una institución muy cerrada. O sea, quiero decir, no, la iglesia pues tiene dos componentes, uno la feligresía y otro la clerecía, por decirlo de alguna manera. La organización de la iglesia, la organización administrativa de la iglesia es una organización muy cerrada y entonces
la Iglesia apoya con entusiasmo las iniciativas surgidas de su propia entraña y con su propia gente, pero las iniciativas que surgen de otras personas hay que luchar para poder tener audiencia y aprobación, ¿no? Es ¿Mm? contradictorio totalmente porque yo diría, bueno, si a mí me pusieran esos sobre el escritorio, ¿no? Siendo parte de la iglesia, pues yo diría, el apoyo es frontal, ¿no? Porque pues es un monumento que va dirigido al Vaticano, que ha sido aceptado por el Papa y pues el apoyo debería ser económico, ¿no? Para materializarlo. Sí, sí, claro, esa sería la lógica. Pero aquí hay una consideración y es que siempre se planteó y lo valioso sería que sea un apoyo del pueblo colombiano. Es decir, y entonces estamos planteando asuntos. Por ejemplo, mmm, bueno, la organización de la iglesia funciona de una manera muy particular. Tienen unas directrices generales, pero en materia de doctrina y en materia de políticas, pues, frente al Estado, frente a la sociedad, etcétera, pero son en términos generales. Pero el funcionamiento administrativo es casi autónomo en cada diócesis, digamos que es como una federación de diócesis. Entonces, a pesar de de que la conferencia episcopal, que es la reunión de todos los obispos, determinó que se declaraban copartícipes, depende de la voluntad de cada obispo qué tanta va a ser su participación y de qué manera. Entonces, bueno, ya te contaba que por la situación económica de la gente, pues ya solicitar una donación en dinero no es posible por ahora, pero sí está siendo posible en algunas diócesis que se desarrolle una campaña para solicitar la donación de la chatarra de cobre y eso también es valioso. Entonces es complejo, no digo que no apoyen, pero bueno, esa es una consideración. La otra consideración es que eh, pues no se sienten que es el momento de estarle, bueno, de sus propios recursos que están menguados por la pandemia, no pueden sacar presupuesto, ni es la política. O sea, ellos tienen determinado que con sus ingresos van a ejecutar esta y esta actividad y lo que llega con el proyecto de la escultura está por fuera de toda esa consideración que tenían. Esa es más o menos la idea. Claro, Esa es. claro. Eh, bueno, pues hubo una serie de convocatorias eh, propuestas por el Centro Nacional de Memoria Histórica durante el periodo que duró la negociación entre las FARC-EP y el gobierno nacional, ¿verdad? Y también la construcción de estos dos monumentos en Bogotá y en Nueva York. Había uno tercero en La Habana, pero tal vez tú me corregirás, pero creo que no se ha hecho todavía ese tercer monumento. No se ha hecho. ¿Cuál es la lectura que tú haces acerca de este arte sobre la paz ahora en la era del posconflicto? Bueno, uno podría, uno podría decir, bueno, hay unos artistas que nunca en la vida se interesaron de nada de los asuntos nacionales uno podría decir así simplemente y entonces están llegando porque hay recursos para esto y oportunistamente se están acercando al tema. Pero yo digo lo contrario. Eh, Se ha generado un interés tal en buscar la paz que todo el mundo debería interesarse y aportar. Y entonces lo que creo es que muchos artistas se han interesado y han aportado y han propuesto y han ejecutado obras que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con la paz, que tienen que ver, bueno, con las víctimas, etcétera, etcétera. Me parece que es legítimo y me parece que es necesario y me parece que debería mucha más gente desde todas las artes estarse involucrando en, en,
en el asunto, ser parte de la solución. Claro. Una última pregunta, José Augusto. ¿Cómo, digamos, a ver si la puedo formular bien, esa expectativa que había por el reencuentro, por la reconciliación, ha sido infundada digamos, ahora a 6 años de la firma de los acuerdos? ¿O tú consideras que sí era un poco este panorama que se, que se predecía en el periodo posterior ya la concreción de esos acuerdos de paz? Bueno, no hay que olvidar la realidad política que determina muchísimo. Independiente de los administradores del Estado, pues los excombatientes han cumplido, muchos de ellos, su compromiso de vivir en paz y de buscar alternativas económicas, etcétera, etcétera, y de hacer reinserción social. Pero el destino del Estado cayó en manos de personas que tienen la idea de hacer trizas el acuerdo de paz y se han dedicado a eso. Y entonces, si desde arriba no hay una generación de actividades que le muestren a la comunidad un camino para que en forma entusiasta y decidida todo el mundo ande en pos, pues la cosa es complicada. Yo creo que la gran dificultad para haber avanzado como debíamos haber avanzado, porque es innegable que la firma del acuerdo de paz nos quitó la tragedia de tantos pueblos que pudieran haber sido sitiados, bombardeados, de tantas personas que pudieran haber sido secuestradas. Es decir, a esto se le puede poner una estadística a lo que ha sucedido ahora y el beneficio en términos de vidas, en términos de destrucción, en términos de privación de libertad, en términos de todos los problemas que nos ocasionaba este grupo tan grande y tan poderoso, pues es evidente el beneficio. Lo que no es evidente es en la conciencia de la nación entera, porque hay líderes que persisten en la idea de mantener una guerra. O sea, eso determina que las cosas hayan tomado un ritmo muy lento, un camino más difícil, una intensidad menor, pero pues los hechos son contundentes. Ahí están. Uf, es un panorama complejo, ¿verdad? Sí, demasiado complejo, tan complejo como solo somos los seres humanos. Yo no tengo ni pesimismo ni pesadumbre. Yo lo que hago es una lectura de la realidad y digo, este es un paso que damos, casi que quería repetir la frase de Armstrong cuando llegó a la luna. Este es un primer paso de muchos grandes que se van a dar, pero es innegable que se quitó de en medio muchos fusiles disparando. De acuerdo, de acuerdo. No, no sé si, bueno, este ha sido como el espectro de preguntas que tenía, pero no sé si hay algo que tú quieras agregar, que de pronto yo no pregunté y que te gustaría decir. Pues bueno, sí, quiero agregar algo, y es que comenzó con una pregunta que me hiciste, un comentario sobre la relación que tenía este ritual de reconciliación con el Monumento a la Paz de Medellín, y es que todos tienen una relación. Yo, yo soy una persona que privilegio la libertad del artista. Yo creo que es bueno, en un evento internacional de arte que se hizo en Medellín, se construyó un lema, una frase que no sé de quién era, pero que decía que la libertad es la esencia del arte. Y de esa forma he venido yo comportándome y actuando en mi vida,
y cuando conocí esa frase la tomé para mí. Y entonces, en uso de mi libertad, he decidido que yo me voy a ocupar en mis obras de temas que tengan que ver con buscar la felicidad para mi nación que ha sido tan atormentada. Y entonces hay un hilo conductor, si alguien quiere mirar en mis obras, hay un hilo conductor no en la forma, sino en el contenido, porque yo en pos de comunicar, porque creo que es el medio para comunicarle al público, tomo los recursos que necesite tomar sin pedirle permiso a nadie y sin ninguna otra consideración. En absoluta libertad decido, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Entonces todos tienen un hilo conductor, eso te quería decir que nada de lo que, en general de las personas, nada de lo que uno está haciendo ahora escapa a lo que hizo antes, cuando uno es coherente y consecuente. Entonces, Ritual de Reconciliación es el producto es el resultado de tantas cosas que yo he venido haciendo en el ámbito público, en el ámbito privado con relación a mis obras. Es un proceso y es un camino, ¿verdad? Sí, exactamente, exactamente. Es un proceso y un camino, así es Futuro. Hola, Futuro, me quedo dando vueltas en la cabeza qué me faltó por decirte. Y lo que me faltó son las consecuencias de involucrarse uno con este tipo de arte. Las consecuencias frente al Estado, ya más o menos te las expliqué en términos de los administradores que tienen una política guerrerista, pero también hay consecuencias frente a los grupos alzados en armas. Hubo consecuencias. Por ejemplo, cuando estábamos erigiendo la escultura en el Parque de las Naciones Unidas de Medellín, habían unos atentados de las FARC a todo lo que tenía que ver con el EPL en Urabá. Masacraron, una cosa espantosa que ahora en este momento están en la JEP no, parece que ya los llamaron a reconocerlos como víctimas, como un partido político que lo destruyó las FARC. Entonces estaban atentando contra la gente y nosotros ahí trabajando, pues erigiendo la escultura. Y de pronto sonó una explosión y nosotros nos tiramos al piso asustadísimos. Sonó una explosión y el arquitecto se llevó la mano al pecho y dijo, me dieron, y nos tiramos todos en el piso esperando a ver de dónde nos estaban disparando. El pánico general, ¿no? Y de pronto el arquitecto se sigue examinando y me dijo, no, este sol que está siguiendo aquí explotó el encendedor de cigarrillos. Era tal la tensión por estar haciendo esa escultura que pensábamos que en cualquier momento podrían atentar contra nosotros. Y la otra fue en el Casanare, porque la obra se llama Los Abanderados. Es un jinete llanero que tiene armas en la mano, un arma, y la representé con una lanza de la guerra de la independencia, y la está clavando en el piso en señal de desarme. Y con su mano derecha está tomando una bandera que entrega a una mujer a la comunidad para que transformen su lucha armada en una lucha civilizada. Cuando se estaba haciendo esa escultura había una guerra espantosa en el Casanare, estaban matando a la gente, uno y otros grupos, bueno, eso era un entrecruce de violencias terribles. Y yo viajé una vez con un amigo ingeniero a Bogotá y en un puente, y yo no me pude regresar con mi amigo, pero cuando él regresó lo secuestró un grupo paramilitar y le sacaron toda la plata que tenía en su cuenta y lo asesinaron. Yo nunca supe si de pronto también me estaban esperando a mí. Yo nunca supe
si lo que yo estaba haciendo los molestaba, pero anduve con la preocupación y el temor todo el tiempo porque este era un mensaje poderoso que se estaba erigiendo en el parque principal de Yopal. Muchas gracias. Bueno, mi amigo, aquí estoy viendo el video, me gusta mucho. Tenemos una profundización en todo este asunto. Había olvidado otra anécdota también muy dura, o una historia muy dura, porque el día que íbamos a inaugurar ese monumento a la paz en Medellín, con el presidente Samper, era a las 3 de la tarde la inauguración y ya se estaba organizando todo para el asunto. Y a 50 metros de la escultura asesinaron a un muchacho a las 3 de la tarde y se armó un revuelo porque nadie sabía si el asesinado era alguno de los excombatientes del EPL, si los asesinos tenían que ver con sus enemigos de las FARC o con enemigos de grupos de autodefensa o qué era lo que había pasado. Se armó, como dice García Márquez, un estropicio que canceló la inauguración oficial de la escultura, por un lado. Por otro lado, hay una historia trágica y es que las armas se llevaron a fundir a Simesa, Siderúrgica de Medellín S.A. Y un obrero simpatizante del EPL estaba en vacaciones y pidió que ese día le permitieran a él estar presente y ser el operario que fundiera esas armas. Y así se hizo. Y el hombre lanzó al horno unas armas de esas y tan pronto entraron en contacto con la colada, hubo una explosión, había una bala en la recámara y salió directo a ese muchacho y lo mató al instante. O sea, esta historia de las armas, aún después de entregadas, fueron generando hechos a su alrededor que fueron supremamente difíciles. Había olvidado esos dos puntos de la historia. Un abrazo, futuro, que estés muy bien. Estoy muy contento con esta entrevista que estoy viendo y sé que de ahí va a salir algo muy importante. Nunca nadie me había preguntado o nunca había tenido la oportunidad de hablar a fondo de los límites entre la política y el arte, como contigo lo estoy pudiendo hacer.